Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente al curso de genética. Les saluda su docente Henry Omar Ramírez Contreras y pues el tema de esta semana son enfermedades genéticas. Vamos a ver ciertos tipos de enfermedades y lo que conlleva cada una de ellas dentro del curso de genética, ¿verdad? Recordemos pues de que las enfermedades genéticas en sí, ya ustedes que conocen de genética ya saben que es un gen, que es un código genético, que es un genoma, que es pues una mutación, una variación. Todos ustedes ya conocen pues este tema, entonces el tema va a ser un poquito más entendible. Recordemos de que un trastorno genético va a ser una enfermedad causada por una forma diferente de un gen, llamado variación o una alteración de un gen llamado mutación, es decir, que un trastorno genético, una enfermedad genética se va a originar por la variación de un gen dentro del material genético o de la mutación del gen dentro de un código genético y que a la larga va a producir un trastorno genético o una enfermedad genética. Decimos de que muchas de las enfermedades tienen un aspecto genético, algunas incluyendo los cánceres. ¿Qué quiere decir eso? De que hay cánceres que se pueden producir a través de aspectos genéticos, de mutaciones o de variaciones dentro del gen. Recordemos de que prácticamente un cáncer pues prácticamente va a ser causado por una mutación de un gen o de un grupo de genes dentro de una célula propia de una persona. Recordemos de que también las mutaciones pueden ocurrir aleatoriamente y que esto va a ser causada generalmente por la exposición ambiental, tal como el humo del cigarro, ¿verdad? Le puede ocasionar ¿qué? Un cáncer de pulmón. Podríamos mencionar también la exposición al sol o a ciertos químicos, ¿verdad? Que pueden producir alguna alteración dentro de nuestro organismo. Podemos mencionar que otros trastornos genéticos son hereditarios, es decir, que se van a transmitir de generación en generación, es decir, nuestros abuelos se lo transmitieron a nuestros padres y nuestros padres se lo transmitieron pues a sus hijos y nosotros lo vamos a transmitir a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Recordemos de que un gen mutante, un gen que ha mutado, se va a transmitir a través de familia y de cada generación en generación, a como lo habíamos mencionado. Otros trastornos genéticos generalmente se van a deber a diversos problemas con el número del paquete de genes, es decir, problemas a nivel de cromosomas. ¿Cómo actúan estas enfermedades? Pues podemos mencionar que nuestra herencia está contenida en los genes, como lo habíamos mencionado. Cada aspecto morfológico, físico que nosotros tenemos, todo eso ha sido heredado por nuestros papás de alguna u otra manera. Decimos de que los genes, pues a la larga van a contener toda aquella información hereditaria y que podemos hacer referencia de que muchos de ellos van a mutar, muchos de ellos van a cambiar, muchos de estos genes van a sufrir alguna variación. Y esto va a ser relacionado pues al medio ambiente, a otro tipo de cuestiones como por ejemplo la exposición al sol, la exposición al cigarro, como bien lo habíamos dicho, ¿verdad? Y que a la larga pues estos genes se van a adaptar gracias a sus propios mecanismos de evolución y reparación, ¿verdad? Es decir, que si hubo una variación o una mutación dentro del gen, este gen se va a adaptar y va a evolucionar, ¿verdad? Creando un trastorno o alguna enfermedad genética. Decimos de que así es que cualquier cambio defectuoso que se efecte en el número o estructura de los genes, es decir, todo aquel material o contenido genético, siempre va a ser motivo de malformaciones y de enfermedades. ¿Cuáles son las causas? Podemos mencionar acá que encontramos diversas causas. Encontramos la primera causa que es a nivel cromosomático. ¿Por qué? Porque acá generalmente un cromosoma se ve alterado y por lo tanto va a ocasionar una variación en el ADN y por lo tanto me puede ocasionar una enfermedad genética. El siguiente aspecto, mendeliana, cuando la alteración afecta al contenido o mensaje de los cromosomas, es decir, que dentro de los cromosomas hay pues ciertos mensajes hereditarios, ciertos mensajes que contienen información genética y que si ven afectados de alguna u otra manera van a producir un trastorno. A nivel mitocondrial, porque recordemos de que la mitocondria generalmente la encontramos dentro del cuerpo de la célula y que generalmente una de sus funciones pues prácticamente es el de producir energía a la célula, ¿verdad? Recordemos de que la mitocondria va a tener pequeños
pequeños, como les dijera yo, bueno, dentro de la mitocondria van a haber pequeñas cantidades de ADN, pequeñas cantidades de genes, y por lo tanto, de alguna otra manera, si una mitocondria se ve afectada y ocasiona un cierto trastorno dentro de su pequeño código genético o ADN que contiene la mitocondria, va a desencadenar alguna enfermedad o algún trastorno genético. También encontramos lo que son las multifactoriales, ¿verdad? Que de alguna otra manera, pues acá decimos de que ya son enfermedades o defectos que van a ser el resultado de la variación, la mutación o inclusive la alteración de todos los genes, ¿verdad? Decimos de que prácticamente la interacción de estos factores pueden ser exógenos o ambientales, es decir, de que pueden haber muchos factores, ya sea factores externos, factores ocasionados por el medio ambiente, como factores internos ocasionados dentro de nuestro cuerpo. Otro de los factores, otra de las causas, podemos mencionar pues a nivel mundial, que era lo que ya habíamos, a nivel ambiental, que era lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que cuando la gente, es decir, una persona o algo, está expuesta pues a su entorno, a su exterior. Podemos encontrar diversos tipos de enfermedades genéticas, ¿verdad? Dentro de las enfermedades genéticas encontramos aquellas enfermedades genéticas dominantes que prácticamente van a ser enfermedades genéticas en las que una copia del gen va a manifestar una enfermedad. Tenemos las enfermedades genéticas recesivas, pues acá nosotros podemos encontrar pues de que una enfermedad genética en la que se necesitan dos copias, es decir, dos tipos de genes, van a ser afectados y por lo tanto va a producir una enfermedad. Encontramos también enfermedades ligadas al sexo. ¿Qué quiere decir eso? De que de alguna u otra manera van a ser enfermedades que se transmiten en los cromosomas sexuales. Suele ser más frecuentemente en el cromosoma X. ¿Por qué? Porque recordemos de que el cromosoma X lo tiene tanto la mujer como el hombre, y que de alguna u otra manera todo lo que tenga que ver con mutación o variación dentro de este cromosoma X puede llegar a desencadenar un tipo de enfermedad genética. Tenemos también las enfermedades monogenéticas, que acá encontramos pues de que se van a dar generalmente cuando un solo gen va a alterar o va a tener una mutación o va a desencadenar una enfermedad, y generalmente va a venir a alterar todo el material genético. Encontramos también las enfermedades poligenéticas, que aquí pues encontramos ya a un grupo de genes alterados con variaciones o mutaciones, ¿verdad? Acá les puse un pequeño ejemplo, el síndrome de Down, que es una enfermedad genética hereditaria. Esta generalmente, este tipo de síndrome, esta enfermedad se va a caracterizar porque los niños van a tener la cara redonda, la cara de luna, se les dice comúnmente, ¿verdad? Y pues este tipo de enfermedad genética va a llegar a afectar de alguna u otra manera su sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque recordemos de que el sistema nervioso tiene que ver mucho con los procesos cognitivos, es decir, tiene que ver mucho con el aprendizaje, con la memoria, etcétera, etcétera. Y que esta enfermedad se va a caracterizar por presentar una discapacidad cognitiva, ¿sí? Van a haber pequeños problemas en el sistema nervioso central, como también van a haber problemas dentro de los rasgos físicos, ¿verdad? Que como bien les mencionaba, ¿verdad? Estos niños generalmente tienen la cara redonda, y en sí este es el síndrome de Down, ¿verdad? Niños o personas con discapacidades cognitivas y rasgos físicos peculiares. La pregunta es, ¿hay cura para las enfermedades genéticas? Pues esta es una buena pregunta la que se nos hace acá, ¿verdad? Recordemos de que generalmente cura para las enfermedades genéticas no hay. Generalmente tratamientos o medidas de soporte sí se le pueden dar, ¿verdad? E inclusive la prevención pues es la mejor manera posible de evitar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, en la siguiente clase les voy a pasar un video de una posible cura que se está tratando de hacer, en el cual se tentan de cortar y modificar los genes humanos, ¿verdad? Tenemos acá también de que
de terapia genética que se puede dar ahora, pues prácticamente nace en el año 2000, ¿verdad? Ya que se consiguió la curación de 4 niños afectados de inmunodeficiencia combinada grave mediante la sustitución de los genes deficientes por los genes correctos, pero aquí prácticamente hicieron un tipo de terapia genética, ¿verdad? Para poder de alguna u otra manera brindarle como que curación a pues personas afectadas, ¿verdad? Nuestra sociedad ha ido avanzando bastante. Antes se creía que no tenía cura, ¿verdad? Pero hasta el año 2000 en adelante la tecnología, la ciencia ha avanzado bastante y ahora sí podemos ver y decir de que sí existen posibles curas para las enfermedades genéticas. Esto ha sido todo y antes de que, bueno, terminemos acá con el curso, quisiera de que leyeran lo siguiente dentro de la diapositiva. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Esto ha sido todo, jóvenes, y pues espero que el tema se haya entendido, que hayan, pues de alguna u otra manera, podido entender cualquier duda, poder escribirme a mi número, ya se los facilité en su debido momento y pues espero que el tema haya sido entendido. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.